Luis Miguel Pereira, hace un tiempo comentábamos detalles de toda esa cruzada por, por la limpieza en el manejo de la cosa pública, ese deseo de fin de la corrupción, como dice el discurso oficial, aunque yo pienso que debemos abogar por el fin de la impunidad. Sin embargo, ha pasado el tiempo y yo noto que o quizás no hay más procesos, no hay más investigaciones pendientes, o quizás los sondeos ya no están redituando como tema principal la lucha contra la corrupción. Tengo mis confusiones al respecto. Tú eres hombre de tribunal, hombre de escuchas y hombre que tratas de escuchar el día a día de distintos sectores. ¿Qué ha pasado? ¿Es que vienen por ahí, porque esto se anuncia, es que vienen casos importantes o es que algunos se manipulan en términos políticos, ¿no? Yo creo, Carmen, que los procesos van a seguir y vendrán otros. Sin embargo, pienso que el aura que tenía la anunciada lucha contra la corrupción a principios de gobierno ha perdido lustre y credibilidad. Y lo ha perdido por varias razones. En primer lugar, porque yo creo que la gente se ha ido dando cuenta de que el tema de la corrupción es un tema complicado en el país. Complicado porque, por ejemplo, el mismo PRM ya tiene casos de corrupción. Casos de corrupción que todavía no se conocen en toda su extensión, pero tiene. ¿Por qué? Bueno, porque es un partido que está en el gobierno, tiene 2 años y medio aproximadamente en el gobierno, y a medida que más se avance en el gobierno habrá más casos, porque la corrupción es un fenómeno humano, eso no es exclusivo de República Dominicana, y tú tomas todos los partidos políticos que han llegado al poder a través de la historia republicana de este país, y todos han terminado con casos de corrupción. Entonces el PRM, que es un desmembramiento del PRD, ¿por qué no va a terminar con casos de corrupción? Y ya han habido denuncias públicas y escándalos que se han visto parcialmente en los medios. Entonces, eso ha perdido un poco el lustre. Creo también que le ha hecho daño al proceso el hecho de que conocidos comunicadores y otras personas se hayan dedicado a divulgar interioridades de la investigación. Eso pone a la gente a pensar en que haya un interés de redituar políticamente beneficios de esa situación, independientemente de la legitimidad que pueda tener la persecución, porque esas personas hayan cometido o no determinadas violaciones a la ley. Pero la gente empieza a darse cuenta que también hay un matiz político, que eso tiene un trasfondo político. A eso añádele que a medida que el gobierno avanza en el ejercicio del poder y en sus afanes de obtener la reelección, se obliga también a pactos, se obliga a ciertas alianzas y no se puede mantener el acetileno encendido con la misma intensidad, porque tú necesitas ciertos aliados y porque también tú sabes que en el ejercicio del poder mucha gente tuya eventualmente terminará también con lodo en los brazos y en las manos. Y si a eso tú le sumas, tal como tú señalas, que en los sondeos, por ejemplo, el último que vimos en el programa hace un tiempo, tú recuerdas que la corrupción ranqueaba abajo. O sea, los aspectos más importantes, la inflación, el empleo, la seguridad ciudadana, el tránsito, los problemas educativos andaban arriba en jerarquía, en la jerarquía que le da el ciudadano a los problemas que lo agobian. Y la corrupción no aparecía, porque la corrupción también tiene un efecto más distante, se diluye un poco más porque en el impacto inmediato no es de tu patrimonio que sale el dinero. Y porque también aquí normalmente la gente no concibe al político como una persona que va al ejercicio del poder a cumplir una misión en beneficio de la sociedad, sino que la gente entiende que el que llega ahí tiene que ser amigo mío o de mi parcela y resolverme a mí y a mis familiares. Y eso se ha visto en este gobierno. Hay muchos familiares de personas connotadas del régimen que están en puestos públicos por su vinculación de sangre o alianza. Ayuda mucho, Luis Miguel, a esta disminución del furor anticorrupción
que las mismas personas que mantenían el tema en primer lugar, con los casos de la actual administración, son tímidos. Totalmente. No lo mencionan, su agenda es del pasado y quizás eso ha hecho que el tema no esté tan presente. Y de alguna manera tenemos que hacer el engarce con el Ministerio Público. Te escuchaba aquí en el matutino decir que quizás no ha sido conveniente ciertas diferencias que se intuyen en la unidad del Ministerio Público. Sí, yo creo que el Ministerio Público, sobre todo en la cúpula, tiene méritos indudables. Eso está fuera de cuestionamiento. Creo, sin embargo, que el ruido hacia afuera o el ruido interno que se oye, que ha trascendido del litoral interno del Ministerio Público, le hace daño a la institución. Por ejemplo, la confrontación que hubo con los jueces no me pareció que fue positiva. La carta de doña Miriam revela que hay un malestar subyacente. La entrevista a doña Miriam en el periódico, en el Diario Libre, creo que revela ciertas molestias. Y creo que eso no fortalece esas situaciones que están viviendo, que uno no la conoce en el detalle, uno las intuye, oye rumores, pero no hay dudas de que hay diferencias internas no resueltas. El Ministerio Público tiene que acostumbrarse, porque es así en todas partes del mundo y estamos aquí en República Dominicana. El Ministerio Público investiga, el Ministerio Público acusa, el Ministerio Público formula la política criminal del Estado, pero quien juzga y quien decide quiénes van a la cárcel y quiénes salen libres son los jueces. Ese es el principio de separación de funciones y lamentablemente sé que muchas veces hay decisiones que son insostenibles, que mueven a la rabia, pero hay que respetar esa separación de funciones. A propósito, acusación no es condena. Sin embargo, hay personas, y podemos hasta mencionar, aunque son muchas, que su credibilidad y su honorabilidad está por el suelo por aquellas filtraciones que tú mencionas y porque el público ha pensado que acusarlos ha sido condenarlos. Entonces es muy difícil eso en esta situación. ¿Tú crees que el Ministerio de Justicia es una forma de compensar aquello del Ministerio Público Independiente que quiere el presidente de la República, pero que está consignado en la Constitución y que tiene otro tipo de reflexión y de valoración? No, a mí no me parece. Yo creo que lo del Ministerio de Justicia se inscribe en parte de lo que es la marca de la casa, de generar leyes que no necesariamente son trascendentes. ¿Qué se va a hacer con el Ministerio de Justicia? Que toda la parte administrativa que tiene el Ministerio Público ahora mismo se la van a pasar a un Ministerio de Justicia. Pero eso es llevar las mismas cargas y las mismas falencias a un ropaje diferente. Pero si usted no le va a dar presupuesto, si usted no le va a dar el personal, la logística, usted no va a ganar ninguna eficiencia. Pero tiene un efecto para la gente que no sabe. Van a crear el Ministerio de Justicia y normalmente el ciudadano se inclina a pensar que si lo crearon será para bien y que eso va a redundar en la eficiencia. Además, el Ministerio de Justicia, en mi opinión, la mejoría que pueda darle es muy indirecta al Ministerio Público. El Ministerio Público necesita capacitación, mejores sueldos, mejores equipos, mejor logística, un poco más posiblemente de considerar otras posibilidades en cuanto a cómo preservarlo. Pero que le quiten la parte administrativa, bueno, le quita trabajo, pero esa no es la gran panacea. Una de las excusas o de las justificaciones para el Ministerio de Justicia es que quizás se resuelva el problema de las cárceles. El sistema carcelario dominicano, aunque no le guste a muchas personas, Luis Miguel, está colapsado y es responsabilidad de la Procuraduría General de la República. No vemos ese problema porque sabemos el interés y el extraordinario trabajo que tiene la Procuraduría General de la República. Pero ¿qué vamos a hacer con esa población encarcelada, almacenada y delinquiendo desde las cárceles?
El problema está, Carmen, que si tú le pasas esas funciones, que la gente dice, es responsabilidad del Ministerio Público, pero el Ministerio Público lo que está es administrando la miseria y las precariedades del sistema. Si tú le pasas ese mismo sistema con esas precariedades al Ministerio de Justicia, llegamos al mismo resultado. Lo que tú necesitas en infraestructura, en personal, en las asignaciones presupuestarias para hacerle frente a las demandas económicas que implica sacar un sistema penitenciario a flote. No lo van a conseguir. No habrá ni el personal que se necesita, ni habrá la alimentación que se requiere, ni habrán los recursos económicos para cubrir eso. Cuando hablamos de leyes tenemos que hablar del Congreso, del primer poder del Estado. Me luce que este es un Congreso con una pobreza estructural e intelectual como terrible. Nunca habíamos tenido. Piensa lo mismo, con ese reto de legislar, ¿no? Uno de los peores. Aquí ha habido escándalos, por ejemplo, de cómo se aprueban los contratos de préstamos. Aquí se llevan los anteproyectos del Código Penal de concepción medieval punitiva. Eso se ha aprobado y ellos ni saben lo que han aprobado. Y todos los proyectos, y si algo no hemos dado cuenta aquí es que cuando, por ejemplo, el presidente envía un proyecto de ley, eso se aprueba de manera automática. Ahí no hay una discusión ponderada, mesurada. Bueno, lo dijo el presidente del Senado. Lo dijo el presidente del Senado, no nos estamos nosotros inventando nada. Entonces, este es un Congreso con pobreza intelectual enorme, no son muy trabajadores tampoco, y además hay una adhesión política, yo diría que raya en la abyección, porque prácticamente lo que el presidente manda, eso es lo que se aprueba. El único caso en que se alegó que no se controlaba el Congreso era con la ley de aborto y las 3 causales. Exacto. Para eso no había control. ¿No le ha cobrado la comunidad que abogaba por las 3 causales esa deuda al presidente de la República? Parte de esa comunidad, que era la encargada de vociferar, parece que entró a nómina y ha abandonado entonces la protesta. Nos despedimos de Luis Miguel Pereira, gracias, y a ustedes también por estar aquí. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y no se ofendan con Luis Miguel Pereira, él es así. Gracias.